En el año del 2013 realizo una investigación sobre las estadísticas del abandono escolar en nuestra institución. Descubro que los indicadores del mismo en el ciclo escolar 2012-13 eran de un 14.5% y en el ciclo escolar del 2013-14 eran de un 9.3%. Realizando una evaluación de la situación en relación del desempeño académico, decido reducir los indicadores del abandono escolar, mejorando los resultados académicos de los estudiantes en las asignaturas del tronco común, así como el clima laboral de la institución. Es entonces cuando solicito a nuestras autoridades que nos impartan talleres intensivos para lograr lo que es la vinculación entre las asignaturas del tronco común, esto es matemáticas, literatura, historia, etc., con las asignaturas de artísticas. De esta manera les pido que por favor nos implementen un taller para los maestros para mejorar estas prácticas docentes. Además, invito al maestro Miguel Loaiza, quien había sido director de uno de los CEDART de la Ciudad de México, para que me ayude a diseñar el proyecto piloto y además los talleres de vinculación que serían impartidos a los docentes de nuestra institución. Debo de destacar que los maestros ya contaban con estas habilidades debido a su giro como artistas, pero lo aplicaban la transversalidad de manera personal y no en conjunto con otros maestros. Era importante capacitar a los maestros a trabajar en equipo hacia una meta compartida y además analizar los programas, sus contenidos y ver cómo los iban a vincular hacia un proyecto en común. Es así como implementamos el proyecto piloto de vinculación a actividades integradoras al bachillerato del ciclo escolar 2014-15. Y para nuestra gran sorpresa, reducimos los indicadores de la deserción escolar hasta un 0.7%. Además, después de haber estado en los últimos lugares en la prueba de enlace de matemáticas, logramos obtener el segundo lugar de todos los subsistemas de educación media superior del estado de Nuevo León. Y nuevamente, por tercer año consecutivo, conservamos el primer lugar de comunicación verbal y habilidad lectora. Un gran éxito para nuestra institución. Con los proyectos integradores buscamos un punto de encuentro, un común denominador, que los chicos puedan compartir y hacer la transferencia de conocimiento de una disciplina a otra, que puedan expresar conceptos de ciencias exactas o de las materias de humanidades y traducirlas al lenguaje corporal. Buscamos que los chicos puedan vivir la experiencia a través del movimiento de los mismos conceptos que están viendo en sus materias académicas. Buscamos que a través de la danza, con el lenguaje corporal, puedan tomar los conceptos de la física y traducirlos al cuerpo, vivirlos, experimentarlos, para que el concepto luego pueda ser más claro y comprendido al aplicarlo a la vida diaria. Lo que me sorprende de los muchachos es justamente la habilidad que van desarrollando de traducir conceptos abstractos al lenguaje del movimiento. La clase para la que quiero hacer algunos comentarios ahora en cuanto a mi propia experiencia es la clase de taller de creación interdisciplinaria, que es donde nos reunimos las 4 áreas artísticas: teatro, danza, música y artes plásticas. En esta clase, pues como bien dice su nombre, es un trabajo donde las disciplinas pierden o se dan el tiempo o el espacio para relacionarse con otras más, en este caso artísticas. El teatro busca salirse de sus fronteras para encontrarse de una manera mucho más directa con la música o con la danza o incluso con las artes visuales, que como hemos visto es mucho más común empezar a ver ya, por ejemplo, cuestiones más performáticas, donde el artista no solamente se limita a la cuestión del lienzo o de la escultura, sino que ya hay cuestiones mucho más donde el artista plástico tiene una
intervención más directa, ¿no? Se eligió un tema integrador que corresponde al área de matemáticas, los círculos de Venn. Entonces, a partir de este tema, lo que corresponde a mis materias, que es metodología de la investigación, se desarrolla la investigación de cómo se pueden aplicar en la naturaleza, en la vida cotidiana. Luego, literatura universal, que es la otra materia que conmigo se vinculó, es el desarrollo del guión sobre una historia para un cortometraje, donde implique esto de los círculos de Venn, y posteriormente lo que es ética y valores, bueno, se aplicó durante la filmación como trabajo en equipo, ¿no? Los valores que se tienen que dar en un trabajo en equipo para sacar un buen proceso y también un producto óptimo. Desde un punto holístico se debe de entender que la ciencia es un todo, no se debe ver con fronteras, sino debemos de barrer con ellas. Entre más sea utilizando las técnicas que hemos leído, la teoría de Oswald del descubrimiento, la teoría de Vygotsky de la cuestión de la psicosocial, y aplicándolo todo a la realidad, hemos dado cuenta que el muchacho vincula la realidad con la teoría, y al poner problemas, por ejemplo, ¿qué relación hay en la cuestión de las ciencias exactas como la física de Newton con una cuestión shakespeariana de Macbeth, implicando las leyes de Newton con las cuestiones emocionales y emotivas de lo que es Shakespeare? Dos cosas que aparentemente no tienen relación y que existe una frontera radical para aquellos que tienen ese pensamiento cuadrado. Pero si nosotros les enseñamos a los muchachos que todo está vinculado, podemos darle a entender y darles herramientas mucho mejores para encontrar explicaciones a los fenómenos que les rodea, y encontrar que la cuestión didáctica de la explosiva de una situación de idea que les implique solucionar el problema, eso aterrizándole a una cuestión real, los hace a tener un aprendizaje significativo tremendo, y sobre todo que estén comentando a cada rato cómo, el cuándo, el dónde y el por qué hacerlo, y cuál es su aplicación en la realidad. Cuando se ven los proyectos ya, los productos finalizados, es interesantísimo ver el brillo de sus ojos cuando ven un proyecto ya culminado y presentado en un teatro. Uno de los perfiles que debíamos seguir era estos proyectos educativos enfocados a la transversalidad, donde materias se pudieran encontrar para poder ayudar a los alumnos en este tránsito de la escuela preparatoria. El proyecto del que me gustaría hablar en este momento se llama Entropía, y era una obra de Macbeth donde a través de esta obra podíamos entender cuestiones muy claras sobre leyes de movimiento de Newton, las leyes de la termodinámica y fórmulas matemáticas. Esto surgió a raíz de talleres que nos vinieron a inducir enfocados al desempeño de los alumnos, y entonces nosotros encontramos que el arte podía ser un buen vehículo para facilitar el aprendizaje de otros conocimientos como los académicos. Y los muchachos, su percepción y su reflejo a esto fue benéfico. Ellos terminaron entendiendo leyes de Newton que pueden ser aplicadas con fórmulas, pero no solo eso, pudieron ver aplicadas las leyes de Newton en la vida cotidiana, cómo pueden verse a nivel sensible, a nivel humano sobre todo. Y entonces yo pienso que este tipo de aprendizajes trascienden el aprendizaje dentro de las aulas, lo lleva mucho más allá y le hace al alumno una posibilidad, le provee una posibilidad de poder comprender su entorno, tomar decisiones, ser sensible al arte, poder establecer comunicación y relaciones en equipo. Estas son en esencial las competencias que nosotros tratábamos de incluir, porque son las competencias las que nos hacen transversales a todas las materias. Entonces, a partir de estas habilidades, de estas competencias, fue que nosotros pudimos lograr hacer esta transversalidad de materias académicas y las materias artísticas. Bueno, en mi caso he trabajado con la materia de kinesiología, en donde vinculamos las materias de introducción al lenguaje dancístico e introducción al lenguaje musical.
A los alumnos se les pide un trabajo escénico en donde muestren su conocimiento sobre los músculos y los huesos. Se les pide un trabajo en donde sea la música original, la letra original, y que con los mismos movimientos corporales señalen estas partes del cuerpo, así se les hace más fácil el aprendizaje. Si tenemos que resaltar la importancia de estos proyectos o de esta iniciativa de vinculación de las materias tradicionales en el sistema educativo con las materias artísticas, hay que mencionar claramente que si ciertamente es un modelo novedoso para muchos, en el ejercicio o en la educación artística esto ha sido de siempre, ¿no? No podemos pensar en una propuesta o en algún proyecto artístico, llámese musical, teatral o plástico, sin la presencia o la intervención directa, queramos o no, de estas otras disciplinas, de las matemáticas, de la física, de la química, de la misma historia, la literatura, no se diga, ¿no? Van siempre de la mano en el desarrollo de cualquier proyecto artístico. Y más rico aún, no solamente es entender esto, que es lo que sería la educación integral, más rico aún es saber, entender y como maestro disfrutar la participación y el compromiso de los muchachos, en donde ya no ven una obligación, ¿no? Sino también rescatan y disfrutan ese carácter lúdico de las matemáticas, de la química y de la física, que generalmente es el coco y el miedo en las otras demás escuelas. En ese sentido, el CEDAR les proporciona una confianza y un campo lúdico de aprendizaje. Yo creo que esa es la palabra, un campo lúdico de aprendizaje, en donde estamos al mismo nivel, los números, el análisis de texto y el desempeño escénico, ya sea plástico o musical o teatral. Y sobre todo que los maestros dejamos el papel del sabelotodo y lo único que hacemos es brindarle a los chicos posibilidades de desarrollo donde ellos son los detonadores de todo eso. Ellos descubren cómo y por dónde. Nosotros nada más vigilamos.